Vamos a hablar de los sistemas de numeración y códigos, que serán las formas que vamos a utilizar nosotros para representar magnitudes de la vida cotidiana en forma binaria. Vamos a tratar de entender un poco más esto de sistemas binarios. Estamos acostumbrados nosotros a la información, lo que nos rodea, representar magnitudes, objetos. La información está contenida en forma de ondas sonoras, en forma de ondas electromagnéticas que las vemos en televisión, a través de streaming, cuando estamos utilizando Netflix o YouTube o similar. Ahora bien, detrás de todo eso hay una doble transferencia de eh, magnitudes analógicas. Analógicas, ¿qué significa? Variación continua. La vida cotidiana está rodeándonos con magnitudes analógicas. Como dijimos, el sonido, el calor, el viento, los colores son magnitudes analógicas, con variación continua. Necesitamos llevarlos a formato digital porque todos los sistemas de comunicación actuales, de una u otra manera, utilizan información en forma digital. ¿Qué significa digital? No es exacto, pero podemos decir que es en forma binaria. Y eso lo vamos a tratar de entender en unos minutos. Allí se pueden llegar a procesar. Cuando uno está mirando un videojuego en una pantalla, está viendo en realidad datos binarios. Cuando uno está escuchando música MP3, en realidad está escuchando música en formato digital. Cuando uno ve una fotografía tomada por un teléfono, está viendo información digital. Cuando uno está hablando por teléfono, también. Cuando ustedes están escuchando esta clase, también están recibiendo información digital. Pero ustedes dirán, la voz se escucha tal cual como si fuera la voz en forma presencial. Claro, porque ha habido un proceso de que mi voz es convertida a formato digital, procesada por mi computadora, grabada de alguna forma o enviada a través de YouTube, y de esa manera se transmite, se procesa en forma digital, y cuando llega a sus computadoras se realiza el proceso inverso, se convierte nuevamente analógica y la escuchan por sus parlantes o sus auriculares. Entonces el sistema digital es el sistema que se encarga de procesar la información. Tenemos información de entrada que es convertida a formato digital, procesada digitalmente como para, por ejemplo, crear figuras, como para crear imágenes, como para crear cualquier modulación, cualquier efecto sonoro, y luego esa información sale también en formato digital, pero luego termina siendo analógica en general para llegar a nuestros oídos. Empecemos con algunas definiciones. Arranquemos con la idea de código. Código es una forma de representar información. Por ejemplo, cuando estamos jugando al truco, las señas que utilizamos para pasarle a nuestro compañero las cartas que tenemos es un código. Los resistores, los viejos resistores que venían con bandas de colores, eso también era un código que nos decía qué valor tenía el resistor y cuál era la tolerancia, y todo eso era código. Es decir, el emisor y el receptor se ponen de acuerdo en algo. El código de barras que aparece en los productos que uno compra en el almacén o el supermercado es también un código. El código QR que hoy utilizamos para efectuar pagos o para obtener la información del local en el cual estamos haciendo la compra es un código también. En estos casos en particular, código QR, código de barras, hay una organización en general supranacional, internacional, que se encarga de fijar las características de ese código para que
no haya problemas de interpretación entre emisores y receptores. Entonces, en el caso de los resistores, el fabricante de resistores, bueno, me dice a través de la impresión, según los colores, del valor del resistor y su tolerancia, y cuando yo las leo, conozco el código y lo decodifico. Es decir, la codificación es la información, traducirla en un código, un conjunto de bandas de color. La decodificación es tomar esas bandas de color y traducirlas al resultado. Tantos son con tanta tolerancia. El código binario es un código particular en el cual el sistema que se utiliza tiene solamente dos dígitos, 0 y 1, nada más que eso. No hay valores intermedios. ¿Cómo los representamos? Eso es otra historia y que eso lo vamos a ver un poco más adelante. La unidad de almacenamiento es bit, que es la abreviatura de binary digit. Es la unidad básica de información digital, de información binaria, y que está representado habitualmente por 0 y 1, o bien alto y bajo, según los casos, como se quiera codificar. Ahora bien, es medio complicado que yo diga 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 o 0, 0, 0, 1, no. Entonces lo que se hace es agrupar los bits. Entonces cuando juntamos 8 bits, creamos lo que se llama byte. El byte también significa mordisco en inglés. De esa manera se toma la agrupación de 8 bits. Esos 8 bits pueden llegar a tomar una cantidad de estados dados por las combinaciones posibles de ceros y unos. Se puede demostrar, y ustedes ya seguramente lo saben, que con esos 8 bits se pueden llegar a formar 2 a la octava, 2 porque es la base binaria, a la octava porque es la cantidad de bits disponibles, combinaciones posibles. Es decir, se pueden llegar a armar 2 a la octava, 256 valores. El nibble, que en inglés significa mordisquito, de esos mordiscos que uno que da cuando ya no tiene más hambre, que cuando muerde una galletita chiquita que muerde la puntita, bueno, eso es la agrupación de 4 bits. Es decir, que un byte está compuesto por 2 nibbles o bien por 8 bits. Después tenemos algunas agrupaciones para arriba, es decir, en tamaño. 1024 bytes, 2 a la décima bytes, es lo que se llama kilobyte. Fíjense que el kilobyte no es 1000, sino que en realidad es 1024. El megabyte es 2 a la décima por 2 a la décima kilobytes. Es decir, es 2 a la 20avo bytes. Un gigabyte es 2 a la décima megabytes, es decir, es 2 a la 20 kilobytes o 2 a la 30 bytes. Es decir, 1000 millones y un poco más. El terabyte es 2 a la 10 gigabytes, es decir, 2 a la 40 bytes. Con lo cual, entonces, llegamos a las cifras que hoy en día utilizamos. Después hay algunas mayores, petabyte, exabyte, hexa sin H, y así sucesivamente. Pero bueno, estas son las de uso cotidiano. Nosotros vamos a trabajar con la base binaria, en la cual el 0 o el 1 tienen valor por ser 0 y 1 y por ser por la posición que también tengan dentro del número. Por ejemplo, en el sistema decimal, los valores posibles, lo que se llama el alfabeto, que son todos los elementos que pueden formar parte de nuestro lenguaje, van desde el 0 al 9. Entonces, si nosotros tenemos la cifra 3278, este 3 tiene valor por el valor 3, pero también por el lugar en el cual se encuentra. Entonces, este 3278,52
se interpreta como 3 por 10 al cubo, 3000, más 2 por 10 al cuadrado, 200, más 7 por 10 a la 1, más 8 por 10 a la 0, más 5 por 10 a la menos 1, más 2 por 10 a la menos 2. En el caso binario, la representación es similar. Si nosotros tenemos 101, fíjense, dije 101 y no 101, porque ese 101 está asumiendo una representación decimal. Este 101 se debe interpretar como 1 por 2 por la posición 2 al cuadrado, más 0 por 2 a la 1, más 1 por 2 a la 0, más 0 por 2 a la menos 1, más 1 por 2 a la menos 2. Esto me da 5,25. La codificación de estos números decimales con su equivalente binario la vemos en esta tabla. Evidentemente no tiene sentido que lo recordemos, sino que tenemos que saber cómo es que se forman. Por ejemplo, el número 6 es 1 por 2 al cuadrado, 4, más 1 por 2 a la 1, 2, es decir, me da 4 más 2, 6. Y así el número 20 es 1 por 2 a la cuarta, 16, más 1 por 2 al cuadrado, 4, 20. Y así sucesivamente. ¿Cómo hacemos para convertir de decimal a binario? Es por medio de división y multiplicación. Por ejemplo, tenemos la cifra 26,1875 en decimal. Y nosotros decimos, upa, es igual a esto en binario. ¿Cómo lo obtenemos? Vamos dividiendo sucesivamente por 2 hasta que el cociente dé 0. Pero nos quedamos con los restos. Entonces, 26 dividido 2 me da 13, con resto 0. 13 dividido 2 me da 6, con resto 1. 6 dividido 2 me da 3, con resto 0. 3 dividido 2 me da 1, con resto 1. No puedo seguir dividiendo. Entonces lo que hago es tomar los bits, pero en el orden inverso que los fui generando. Es decir, los voy tomando de el más nuevo al más viejo. Es decir, sería 1, 1, 0, 1, 0. Esto que tenemos en verde. Para el caso de la parte decimal, de la parte fraccionaria, es decir, lo que está a la derecha de la coma, lo que hago es multiplicar por 2, no dividir por 2, multiplicar por 2. Y me voy quedando ahora con la parte entera. Entonces, 1875, 0,1875 multiplicado por 2 me da 0,3750. Lo voy a multiplicar por 2, me da 0,75. Ahora lo vuelvo a multiplicar por 2 y me da 1,5. Me quedo con la mantisa, con el resto que me quedó, 0,500. Lo vuelvo a multiplicar por 2 y me queda 1. Y ahora lo tomo desde al revés que en el caso anterior, del primero hacia el último. Es decir, que me queda 0, 0, 1, 1. Así sucesivamente voy marcando, voy utilizando los saldos que me quedan a la derecha de la coma para irlos multiplicando por 2. Y así sucesivamente. Podría darse el caso que no tuviera fin esta conversión, es decir, que llegara a generar una enorme cantidad de bits a la derecha de la coma. Bien, si convertimos el número 153 a binario, bueno, nos queda en este caso el 1, haciendo la división por 2 sucesiva, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, que sería este número. Entonces, vamos dividiendo la cantidad decimal por 2, anotamos los residuos hasta llegar al cociente 0.
el último residuo obtenido es el bit más significativo y el primero es el bit menos significativo. Entonces tenemos que llegar dividiendo hasta que el cociente dé 0. Y nos quedamos con todos los restos del cociente. Si ahora tengo este número fraccionario menor a 1, a binario, lo que hago es ir multiplicándolo por 2 a la potencia. Es decir, sería, en el caso de, en este caso, lo que hacemos es la multiplicación la multiplicación sucesiva, entonces del número por 2, y nos vamos quedando con la parte entera, en este caso, y en el orden de que queda como más significativo el primer dígito que obtenemos. Entonces, la cifra decimal se va multiplicando sucesivamente por 2. Entonces aquí tenemos la aclaración para que ustedes la dispongan en el repaso antes de la práctica. Entonces, en nuestro caso sería 875, multiplicamos por 2, nos da 1,75, la parte entera, y nos queda la mantisa, que sería 0,75, la multiplicamos por 2, nos da 1,5, la parte entera es 1, nos quedamos con la mantisa, es decir, lo que está a la derecha de la coma, 0,5, lo multiplicamos por 2, nos queda 1 y sin resto alguno. Entonces, esto es equivalente a ir armando la palabra en forma sucesiva por cada uno de los bits constitutivos. Para decimal a binario es fácil porque lo que hacemos es, estos son algunos ejemplos para que ustedes se pongan a prueba, es decir, esto con sus respectivos resultados para que ustedes se pongan a prueba. En el caso entonces de binario a decimal, se opera el polinomio fácil como de acuerdo con la posición. Esto sería 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta. Sería entonces 1 por 2 a la quinta, más 1 por 2 a la cuarta, más 0 por 2 al cubo, más 1 por 2 al cuadrado, y así sucesivamente. Después sumo el resultado de los productos y las sumas, y acá tenemos 52 en decimal. Si no hacemos aclaración de la base, se sobreentiende que es decimal. Para cualquier otro caso hay que hacer la aclaración de la base. Si hacemos también para decimal, perfecto, mejor todavía, pero no es obligatorio. Análogamente para el caso de esta cifra que tiene parte entera y parte fraccionaria. Es simplemente multiplicar el coeficiente multiplicado por la posición del dígito binario. Entonces hay que conocer los pesos, el 2 a la, lo que sea, y el coeficiente, que será 1 o 0 de cada uno de ellos. Octal es una agrupación de bits que consta de 3 bits. Octal es un sistema de representación que ya no se utiliza más prácticamente. Entonces agrupamos de a 3 bits, partiendo de lo que sería la coma de a 3 bits, es decir, sería 101, 5, 010, 2, 01. Como acá me faltaría un dígito binario, es decir, supongo que hay un 0, con lo cual lo que hago es 1, 2, 5 en octal. Consiste entonces en hacer agrupaciones de 3 bits hacia la izquierda y eventualmente hacia la derecha si tuviéramos coma, y simplemente es agrupación de bits. Es una forma abreviada de representación. Se usó hará 40 años en las computadoras, pero paulatinamente se fue dejando de lugar. Si yo ahora tengo una cifra en octal,
¿Cómo hago para convertirla a binario? Represento cada uno de los dígitos octales por su equivalente binario. Entonces el 7 es 111, el 1 es 001, el 5 es 101. Entonces este número en octal se convierte muy fácilmente a binario. Entonces es simplemente representar cada dígito octal por su equivalente binario. Hexadecimal es la agrupación de a 4 bits. Entonces acá nos va a aparecer algo novedoso. Vamos a ver, por ejemplo, 0100 significa 4. Pero acá me aparece una representación que no me cabe en el 0 a 9. Entonces, a partir del 9, empiezo a representar las combinaciones con letras. Entonces, 1010 sería en formato decimal 10, pero lo represento con la letra A. Y así tengo A, B, C, D, E, F. Entonces es simplemente la representación de binario en hexadecimal es haciendo agrupamiento de a 4 bits. Y las combinaciones que no están representados por números decimales de 0 a 9, las represento por medio de letras desde la A hasta la F. Y ahora de hexadecimal a binario también es tomar el equivalente de cada uno de los dígitos hexadecimales que se representan con las letras y con los números. Entonces el 1 será 001, F será 1111, 0 es 4 ceros y C será 12, es 1, 1, 8 más 4, 0, 0. Entonces, en la conversión de hexadecimal a binario se representa cada dígito hexadecimal a través de los 4 bits que representa su binario equivalente. Hay representaciones alternativas que en lugar de utilizar el subíndice 16 es o bien la H o bien es 0x. Son representaciones alternativas que se utilizan en sistemas digitales habitualmente con microprocesadores o microcontroladores. Y esta es típica del lenguaje C. Acá tenemos las equivalencias entre las bases. Fíjense que la base del número que utilicemos nunca se puede representar con un solo dígito. Entonces, en el caso decimal, la base es 10. Para representar la base decimal necesitamos 2 dígitos. Para representar la base binaria necesitamos 2 dígitos, 1, 0. Para hexadecimal necesitamos también 1, 0 hexadecimal. Para octal necesitamos 1, 0 y así sucesivamente. De octal a decimal, una forma de lograrlo es pasar a binario y de binario después a decimal, pero es muy pesado. Entonces acá lo primero que detectamos es un error, porque estamos haciendo aparecer el número 8 como si fuera posible en una base octal y dijimos que para representar la base en cualquier sistema de numeración necesitamos 2 dígitos, así que esto es un error. Entonces supongamos que sea 4370. Entonces sería 4 por 8 al cubo, por la posición, más 3 por 8 al cuadrado, más 7 por 8 a la 1, y hago los productos y la suma. Entonces se obtiene multiplicando cada dígito por su peso y sumando los productos. Para convertir un número decimal a octal, lo que hacemos es dividir por 8 y quedarnos con los restos. Entonces, en este caso, el 465 en decimal será 721 en octal. Digamos que es la forma tradicional que hemos logrado. Y también, si tenemos parte decimal, exactamente de la misma manera. Vamos multiplicando por la base y de esa manera vamos multiplicando por la base, quedándonos con la parte entera y lo que queda de mantisa, volviéndolo a multiplicar por la base y así sucesivamente. Entonces, de decimal a octal
425 es 651 en octal, 278 es 426 en octal y así sucesivamente. Esto para que ustedes se pongan a prueba a hacer el ejercicio. Si ahora quiero convertir el 31F en hexadecimal a decimal, lo que hago es multiplicar nuevamente como siempre. El 3 es 16 a la 0, 16 a la 1, 16 al cuadrado, 3 por 16 al cuadrado, más 1 por 16 a la 1, más f, que es 15, por 16 a la 0. Me da 799. Entonces, el sistema hexadecimal, cada dígito tiene asociado un peso equivalente con una potencia de 16 a la n. Entonces se multiplica el coeficiente por el valor dado por la potencia. Para decimal a hexadecimal lo que hacemos es dividir por 16 y vamos quedándonos nuevamente con el resto hasta llegar a dividir por que el coeficiente sea 0. El último obtenido es el dígito más significativo y en el caso de tener una cifra que sea mayor a 9, obtenemos su equivalente hexadecimal, que en el caso del 13 es la letra D. Y ahora vamos a hablar de códigos.